país, Uniandes, desde posgrados. Es un placer, un honor, a nombre de nuestros principales, el doctor Gustavo Álvarez Gómez, rector de la universidad más grande del país, a nombre de nuestra principal, la doctora Coronita Gómez, vicerrectora de la universidad más grande del país. Como siempre, el coronel Mario Pazmiño Silva, quien es de la casa, quien es nuestro docente de Uniandes. Siempre será un placer presentarle, mi coronel. En este aspecto nos va a dar la crisis de seguridad en el Ecuador. Para antes de comenzar, vamos a dar un extracto de mi coronel Mario Pazmiño Silva, quien es magíster en Seguridad y Desarrollo con mención Gestión Pública, ingeniero en Ciencias de la Seguridad del Sport, licenciado en Administración y Ciencias Militares en la ESPE, diplomado en Alta Gerencia, diplomado superior en Gestión Estratégica de Seguridad, diplomado superior en Prospectiva Estratégica de la ESPE, consultor y mediación de negociación en crisis tribunal de la Mercosur. Los cursos que ha hecho mi coronel Pazmiño ha sido la coordinación y combate contra el terrorismo en la Universidad de la Defensa de los Estados Unidos, analista e inteligencia estrategia en los Estados Unidos, ha tenido el curso de análisis de inteligencia estratégica en los Estados Unidos, curso de servicio secreto en Alemania, curso avanzado de inteligencia antiterrorista en Israel, curso de investigación internacionales en España, curso avanzado de inteligencia de primera antigüedad en Ecuador, curso avanzado de inteligencia graduado de honor en Estados Unidos, curso sobre lo que es la crisis de seguridad en nuestro país, pero para abordar esta crisis de seguridad y poder analizarlo rápidamente, pues primero quiero yo plantear un temario. Voy a hacer un análisis global, un análisis regional. Posteriormente voy a analizar lo que pasa en nuestro país. Voy a establecer unos escenarios prospectivos rápidos y unas recomendaciones político-estratégicas. Luego de eso, pues, daré un paso para que podamos compartir con ustedes con dudas o inquietudes que ustedes tengan. Bien, ¿cuál es el escenario global que tiene al momento el crimen organizado transnacional? Pues el crimen organizado transnacional tiene diferentes actores. Los más importantes están ubicados en Asia, algunos Medio Oriente, otros en Europa, pero todos se enfocan hacia este sector que ustedes pueden apreciar acá. Permítanme, este sector de aquí, que es donde están ubicados los tres más grandes centros de producción de cocaína del mundo. Me refiero a tres países: Colombia, Perú y Bolivia. Y también esta región, pues, permite que diferentes actores como mafias, la tríada china, yakuza japonesa, la hermandad brava rusa, la mafia albanesa, por citar algunas de ellas, pues tengan intereses sobre este espacio territorial. Y ese espacio territorial va a generar a su vez un cambio en la dinámica de violencia e inseguridad en toda América Latina. Con este breve, muy breve eh, enfoque a nivel global de cómo están las diferentes mafias, dónde se orientan y hacia dónde se dirigen, pues veamos qué pasa en el contexto regional. América Latina es considerada como la principal empresa mundial del narcotráfico y también de otro tipo de drogas que se están comenzando a especializar, especialmente en algunos países latinoamericanos. ¿Qué pasa en el contexto de América Latina? Pues veamos. América Latina y parte de Centroamérica albergan la mayor cantidad de centros de acopio. En definitiva, tenemos nosotros 7 centros de acopio internacionales, unos en la cuenca atlántica y otros en la cuenca pacífica. Los de la cuenca atlántica desde el sur, pues en Argentina, en la ciudad de Rosario, Buenos Aires, uno de los
principales centros de acopio, especialmente para el corredor andino, la droga que llega desde Bolivia, Paraguay y va a desembocar en la zona de Rosario. Más hacia arriba tenemos Brasil con 3 puntos o 3 centros de acopio. El uno en Sao Paulo, el otro en Manaos y el otro también en el sector de Río de Janeiro. Más arriba tenemos Venezuela con un centro de acopio importantísimo en el sector del Golfo de Maracaibo y también parte de Caracas, que son importantes para el traslado de la droga a través de un grupo que se llama el Cartel de los Soles. Para la parte de Centroamérica, tenemos en el sector de Guatemala un centro de acopio importante que lo manejan los Huitas, que es un grupo similar al cartel de Jalisco Nueva Generación o el cartel de Sinaloa, que son más claros, son los intermediarios entre estos carteles, y recogen la droga que viene desde Venezuela y Colombia. En la cuenca pacífica tenemos Puerto Limón en Costa Rica, uno de los puntos más importantes de el acopio de droga, de toda la droga que sale desde Ecuador, Colombia y Venezuela hacia ese sector. Más abajo tenemos a Chile como un centro de acopio en desarrollo que se está gestando últimamente, porque las organizaciones delictivas quieren cambiar el escenario regional. Y el principal centro de acopio y plataforma internacional de distribución de la cuenca del Pacífico es un pequeño país que está pintado de azul y se llama Ecuador. Aquí pueden ustedes apreciar los diferentes componentes del crimen organizado transnacional: yakuza japonesa, mafia albanesa, la andrangheta, mafia brava rusa, la triada china, también cartel de los soles. Están acá unas protomafias, la protomafia Comando Vermelo, que voy a explicarle posteriormente porque esta juega un papel trascendental en la seguridad de nuestro país. Y otra protomafia que es el primer comando de la capital. Pero también tenemos actores importantes, actores nacionales que comienzan a tener una presencia, yo diría, interesante en el contexto regional. Fíjense ustedes, estos son los grupos criminales más violentos de América Latina y Centroamérica. Cartel de Sinaloa, Cartel Jalisco Nueva Generación, Mexicanos, Mara Salvatrucha, Barrio 18, en el sector de El Salvador, Venezuela, el Tren de Aragua, Brasil, Primer Comando de la Capital, Comando Vermelo, Colombia, el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional, y en Ecuador están considerados como los dos grupos más violentos, integrando esta lista de los más peligrosos y los más violentos en América Latina, algunos de ellos también con un posicionamiento en el ranking mundial, los Lobos y los Choneros, que, como lo voy a explicar posteriormente, dejaron de ser bandas normales, dejaron de ser lo que se conoce como megabandas y pasaron a ser, pues, carteles de primera generación. Con este enfoque rápido, por el tiempo, veamos nosotros qué pasa en nuestro país. ¿Por qué estamos como estamos? Y es un libro que, con el auspicio de la universidad, lo sacamos en la segunda edición y está en la Universidad Uniandes. ¿Por qué estamos como estamos? Primero, hagamos un poquito de historia. Hay dos grandes potenciadores que han marcado en forma transversal el escenario regional y nacional. Ningún gobierno hasta la presente fecha ha podido reducir o eliminar estos dos potenciadores: pobreza e inequidad. Recuerden que el crimen organizado crece, se multiplica, se fortalece donde el Estado es débil y donde su sociedad no tiene los suficientes recursos
para llevar una vida digna. Pero estos potenciadores que estamos observando, estos dos, generan a su vez ese aliciente, ese oxígeno que necesitan las amenazas. ¿Cuáles son las amenazas que tiene la seguridad de nuestro país? Tenemos varias de ellas, entre las más importantes. Tenemos corrupción, lavado de dinero, crimen organizado, tráfico de armas, narcotráfico, ciberterrorismo, presencia de bandas organizadas, grupos extremistas, trata de personas, que no les gusta hablar mucho en el gobierno, procesos carcelarios y una situación de desborde de inseguridad en los centros carcelarios, tráfico de órganos, otro tema que no les gusta hablar mucho, pesca ilegal, piratería en alta mar, minería ilegal, afectación al medio ambiente, infodemia, varios pandemias como el coronavirus. Por otro lado, también tenemos, pues, eh, una migración no controlada y Hace rato procesos está que de se te está aceptación riendo, social. ¿no? Les ruego de manera especial, si son tan amables, en apagar los micrófonos. Muchas gracias. Pero si vimos cuáles son las amenazas, ¿cuáles son las causas para que se genere este incremento de violencia e inseguridad en nuestro país? Primero, la penetración gubernamental. Cada una de estas estructuras de crimen organizado ha penetrado las estructuras estatales. Súmenle a esto que tenemos fronteras altamente permeables, organizaciones delictivas que han ido, pues, incursionando a lo largo de nuestro territorio nacional en diferentes modalidades, a través también de la minería ilegal, leyes migratorias obsoletas, proliferación de economías ilegales. No existen políticas públicas claras que le permita al gobierno y al Estado solucionar los problemas sociales, corrupción institucional, organizaciones delictivas de trata, contrabando de tráfico de armas, presencia de carteles y megabandas. En definitiva, todas estas causas tienen un solo eje conductor: el narcotráfico. Pero, ¿por qué el narcotráfico es el principal detonante? El principal detonante de la crisis de inseguridad que tiene nuestro país, distinguidos amigos, es indudablemente el narcotráfico. Pero comprendamos la lógica para saber por qué nuestro país está tan convulsionado. En la frontera entre Colombia y Ecuador, esta es la frontera, perdón por aquí, existe un vector o una ruta, un canal. Yo lo he materializado con esta flecha, que abarca parte del departamento de Nariño y parte de la provincia de Esmeraldas y Carchi. Por este sector sale el 75% de la producción de cocaína de Colombia. ¿Cuánto produce Colombia? Colombia produce aproximadamente 1.450 toneladas anuales. ¿En base a cuántas hectáreas? Cerca de 235.000 hectáreas de producción de cocaína. Esta zona y la que está atrás, esta segunda zona, son específicamente zonas cocaleras y se caracterizan por ser los dos departamentos más fuertes en producción de cocaína que tiene Colombia. Ese 75% desborda gran parte de ese 75% hacia territorio ecuatoriano por dos corredores. Este corredor que se llama el Pacífico y este corredor el Amazónico. Pero además de eso tenemos otro problema más grave. Es que estamos dentro de lo que se conoce como el Triángulo Dorado o el Triángulo de la Cocaína, que comprende como vértices el puerto de Tumaco, Puerto Asís y la ciudad de Quito. Por aquí, como ustedes pueden observar, atraviesan por este triángulo los dos corredores.
esta situación de superproducción de cocaína en esta zona ha generado a su vez la presencia de actores generadores de violencia. ¿Cuáles, por ejemplo? Cartel Jalisco Nueva Generación, Cartel de Sinaloa, Frente de Oliver Sinisterra, las FARC, Segunda Marquetalia, Ejército de Liberación Nacional y, perdón, el Clan del Golfo, que estaba orientado hacia Venezuela y que cambió su dirección por esta importancia estratégica y está bajando hacia la provincia de Esmeraldas desde hace 3 años. Tenemos acá la Andrangheta, la mafia albanesa, también con intereses en esta zona. Pero hay un grupo que es una protomafia de Brasil, se llama Comando Vermelho. Este incursionó desde hace algún tiempo atrás, cerca de 3, 4 años atrás, en el departamento de Putumayo y comenzó a incursionar hacia territorio ecuatoriano a través de un grupo que se denomina Comandos de la Frontera. Este grupo Comandos de la Frontera trabaja en dos direcciones. El uno es parte de los comandos, el Comando Vermelho, y el otro trabaja para la Segunda Marquetalia. Este grupo va a ser un punto muy importante en el nivel de violencia e inseguridad, especialmente en el sector de la provincia de Sucumbíos y Orellana, justo en el límite provincial. Estos se dedican no solo a la droga, sino también a la explotación minera. Y por eso son los enfrentamientos que vemos con personal de la Policía Nacional, que lamentablemente ahí perdieron la vida algunos funcionarios de la Policía Nacional. Pues es justo porque estos grupos tienen intereses en controlar esta área. Pero no solo son ellos, también están ahí, pues, choneros, lobos, tiguerones, todos en una pelea permanente por controlar esta zona. Como ustedes pueden apreciar, este 75% se transforma en aproximadamente 850 toneladas de cocaína que ingresan a territorio ecuatoriano. ¿Cuánto hemos capturado este año? Cerca de 230. Quiere decir que 500 y un poco más siguen pasando. ¿Por dónde salen? Salen por aquí, por los puertos. 20 toneladas anuales aproximadamente salen por el puerto de Esmeraldas, 235 por el puerto de Manta, 365 por el puerto de Guayaquil y 70 por el puerto de la provincia del Oro, Puerto Bolívar. Ahí van a ver ustedes que esta dinámica es la que genera que grupos nacionales comiencen a enfrentarse por el control territorial. ¿Qué grupos? Estos grupos. Estos son parte de los grupos que el presidente de la República había mencionado. Aquí están todos. Choneros, vatos, lagartos, águilas, tiguerones, los gángster, tiburones, los lobos, fatales, fantasmas, duendes. Pero entre este grupo de organizaciones hay dos internacionales que son interesantes. Esta, el Tren de Aragua, que las autoridades han manifestado públicamente en algunos momentos que el Tren de Aragua no tiene una presencia importante en nuestro país. Es la peor equivocación, señores. El Tren de Aragua está desde hace 3 años en nuestro país. Una cosa es que no les hayamos capturado, es diferente. Y este otro grupo, que se llama el Grupo Cóndor, es un grupo colombiano, originario de Puerto Tumaco. Ellos anteriormente eran contratados por las diferentes disidencias y también por los carteles colombianos para manejar las, las casas de pique y también manejar lo que son las escuelas de sicarios. Ellos se trasladaron a territorio ecuatoriano, especialmente a la provincia de Esmeraldas, y comenzaron a vender sus servicios, vender entre servicios entre comillas, y comenzaron a justiciar aquí a personas. Pero vieron que el tema del ajusticiamiento era un negocio muy rentable. Por lo tanto, entraron
a todo el territorio nacional y al momento esta organización está en las principales provincias del litoral ecuatoriano, ya trasladándose también hacia la serranía. El desbordamiento de cocaína y la presencia de carteles internacionales origina una explosión delictiva y de violencia en el país. Por eso es que el presidente de la República, valientemente, sale y dice públicamente que hay 22 grupos de terrorismo urbano. No son de terrorismo urbano, no son grupos terroristas, pero son grupos de delincuencia organizada que realizan acciones de terrorismo urbano, que es diferente. Pero no discutamos de esto. El punto central es que tenemos ahí un problema grave. Y es tan grave ese problema que este es el dispositivo que ustedes pueden ver de todas las organizaciones en todas las provincias. ¿Y qué hacen estas organizaciones? ¿Qué hacen estas estructuras? Pues estas estructuras, distinguidos amigos, lo que hacen básicamente es crear en cada uno de estos puntos varios santuarios. ¿Qué es un santuario para que me comprendan de mejor manera? Un santuario es un espacio territorial controlado por el crimen organizado en donde la fuerza pública no tiene mayor incidencia y donde la fuerza pública muy poco hace. No tiene presencia ni estatal ni de la fuerza pública. Por lo tanto, ¿quién controla, quién dirige, quién establece las normas en esos espacios territoriales? Pues es la delincuencia organizada. ¿Me dirán ejemplos? Claro, señores. Bastión Popular, Isla Trinitaria, el Guasmo, el Cantón de Durán, en Guayaquil, por citar algunos. En Guayaquil hay 68. En Esmeraldas, la Guacharaca, el Panecillo, las riberas del río Esmeraldas, ahí son 19, por citar tres. En Quito tenemos Quitumbe, Solanda, sector de Canlerón, Comité del Pueblo, el Panecillo, por citar algunas de las 19 que conforman los santuarios en la ciudad de Quito. Pero sigamos con el relato. Esta dinámica que se genera en nuestro país obliga a que las bandas que conocíamos normalmente desde hace varios años atrás, varias décadas atrás, se vayan perfeccionando, vayan recibiendo el asesoramiento y el apoyo de los diferentes carteles internacionales y también de las protomafias. Y comienzan a cambiar, a mutar. De una banda normal pasan a ser una mega banda. Y esa mega banda tiene varias organizaciones delictivas a su disposición. Así nacieron todas las otras. Recuerden ustedes que los choneros eran la principal banda y de ahí estaban dentro de ellas todos, lagartos, tiguerones, todos. Y después se ramificaron cada uno y tiene su posicionamiento territorial cada una de estas organizaciones. Pero después de ser una mega banda, el siguiente paso es ser un microcartel o cartel de primera generación. Para eso tiene que reunir algunas características. Primero, independizarse en cierta forma de estos carteles centrales y decir, a ver, señores, yo que conozco dónde están los laboratorios, conozco las rutas, los centros de acopio, conozco dónde, a quién hay que entregar los puertos, yo voy a hacer todo este recorrido y les entrego acá a un precio diferente al que me pagaban a mí. Entonces comienza a independizarse un poco, manteniendo siempre un enlace con estas organizaciones. Ese es el primer punto. El segundo, ya estos grupos ya no se quedan en territorio ecuatoriano, amplían su capacidad operativa y comienzan a operar en el departamento de Nariño y también parte del Cauca. Y en la frontera con Perú, pues estamos con estas organizaciones en el departamento de Tumbes, Piura, Zuliana y Lambayeque. Choneros, lobos, tiguerones. Y una parte de estos dos, están al momento trasladándose a Chile. Y hay dos o tres capturas de miembros de los tiguerones y lobos en Chile. ¿Por qué Chile? Porque es el nuevo centro de acopio internacional de la Cuenca del Pacífico.
Pero, ¿cuáles son las repercusiones de esta crisis de inseguridad que viene desde 1990 hasta el 2024 y en donde han pasado un sinnúmero de actores políticos, un sinnúmero de funcionarios gubernamentales y vemos que la crisis no se reduce, más bien se incrementa? ¿Por qué? Porque hay una penetración gubernamental en donde el crimen organizado compra la conciencia de los políticos y de funcionarios gubernamentales para posteriormente pedirles favores para poder lavar el dinero. Hay una penetración permanente a las fuerzas de control o del orden, militares, policías, aduaneros, todos los que tengan algo que ver con un sistema de seguridad están directamente penetrados por estas estructuras. Unos más, otros menos. Otro, y el que es uno de los más graves, es la penetración de los operadores de justicia, donde jueces y fiscales trabajan para el crimen organizado. La infiltración del estamento social. Ahí es donde se crean los santuarios, especialmente en las áreas marginales, donde no existe esa presencia estatal. El otro elemento importante es la afectación y penetración del sistema financiero, donde se lava el dinero del crimen organizado. ¿Qué más repercusiones tenemos? Incremento de la corrupción, tomas carcelarias, incremento del narcotráfico, reclutamiento de menores, señores, reclutamiento de menores, donde niños de 9 años a 11 años son reclutados por el crimen organizado para actuar de águilas o vigías. ¿Saben cuánto le pagan a un niño? De estos niños que nunca en su vida han de haber tenido ni 20, 30, $50 en su mano, le pagan $500 y en algunos casos hasta $1000. Con eso, ese niño, ¿creen ustedes que va a ir a estudiar? No. Si además de eso le dan un celular, ¿y qué tiene que hacer? Tiene que estar jugando a pelota a la entrada de la organización, a la entrada del santuario, e informar cuando llega la policía o los militares o gente sospechosa. Hay incremento de secuestros, de extorsiones, de vacunas, presencia de bandas ya armadas. En definitiva, este es parte de las repercusiones del clima de inseguridad que tenemos en nuestro país. ¿Qué ha hecho el gobierno? Aquí hay que ser muy claro. Los otros gobiernos vieron el problema desde lejos, observaron la problemática, algunos entraron a negociar, otros regresaron a ver para otro lado, otros dijeron, ese no es un problema mío, que lo vean otros. Este presidente tomó la decisión valiente de hacer frente al crimen organizado y declaró un conflicto armado interno y declaró además la presencia de 22 grupos terroristas, que no son terroristas, bueno, pero ya, 22 grupos terroristas. Ha decretado estados de excepción, toques de queda, ha realizado un control más riguroso en los centros carcelarios con la participación de la policía y las Fuerzas Armadas que tomaron el control. Últimamente, hace un mes atrás, creo que ya están en manos nuevamente del SNAI. Por lo tanto, ya tenemos nuevamente estos amotinamientos con la gravedad que implican los mismos. Y creó el presidente también unos bloques de seguridad o de búsqueda. Estos tres elementos, además de eso, pues veo como cosas positivas. También el haber dado una ley para que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional puedan actuar decididamente contra el crimen organizado. Sí, pero estas son las cosas positivas, pero también ha habido cosas negativas. Y esas cosas negativas es lo que al momento está aprovechando el crimen organizado para seguir incrementando su presencia en el territorio nacional. Ustedes dirán cuáles. Rápidamente. Fronteras desprotegidas, frontera norte y frontera sur. Puertos sin control efectivo, por donde sale toda la droga.
Seguimos pensando que este es un problema que podemos controlar con estado de excepción y toques de queda. Equivocación permanente. Es necesario cambiar de estrategia. Si ya no está funcionando eso, hay que cambiar de estrategia. Pero nos ceñimos a protocolos y procedimientos que ya no dan resultado. Y ahí están los problemas más acuciantes que tiene nuestro país. No hemos invertido tampoco en lo que dije al inicio, reducir los niveles de pobreza e inequidad. Con todo este escenario que estoy planteando, veamos pues, ¿cuáles son esos escenarios que se presentan para nuestro país de aquí en adelante? El primer escenario que está montado a corto plazo, yo diría inmediato, 2024-2025. Característica de este escenario, incremento de violencia e inseguridad. Si alguien pensó que con las elecciones presidenciales esto va a cambiar, se equivocó. Esto va a ser más violento y cada día que nos acerquemos a las elecciones va a ser mucho más violento. Hoy día hubo, o el día de ayer, perdón, hubo varias masacres en la provincia de Manabí, en Guayas también, en Esmeraldas, en El Oro, Santo Domingo. ¿Qué va a pasar aquí? Se va a intensificar la crisis, fortalecimiento de grupos delictivos, incremento de santuarios. Si estamos al momento con 187 santuarios, esto puede duplicarse en un año. En 3 años teníamos aproximadamente 19 santuarios a nivel nacional en 3 años. Hoy tenemos 187. Quiere decir que estamos caminando rápidamente hacia lo que es un estado fallido. Segundo escenario, a mediano plazo, 2026-2030. Es un escenario que se define como de estancamiento o de ajuste, con dos escenarios, uno pesimista, que abarca la consolidación de la gobernanza criminal en los santuarios y un control territorial mucho más grave, y un escenario optimista, que sería el que los actores políticos se den cuenta de la problemática y generen reformas institucionales, se generen políticas públicas de largo alcance, políticas públicas que verdaderamente vayan a solucionar los problemas que tiene la población y un control territorial. Si no tenemos control territorial, no tenemos nada. Tercer escenario, escenario a largo plazo, 2030 en adelante. Este es un escenario de definición estructural, conceptualizado así. Dentro del escenario pesimista, vamos a hacer un estado fallido, o lo que dijo The Economist, podremos llegar a ser un narcoestado, que no lo somos al momento, pero vamos camino para eso. Vamos a tener una migración masiva de ecuatorianos al exterior. Y como escenario optimista, pues, si es que se aplican todas estas acciones anteriores, una verdadera conciencia nacional, podemos generar una reducción de la violencia en base a una cohesión social. Pero, lo importante es comprender que esto no es de un día para otro día, ni de un año para otro año, o de un mandato presidencial para otro mandato presidencial. Son 4 décadas de penetración que tiene el crimen organizado. Por lo tanto, señores, tendremos 4 décadas a 5 décadas para poder restablecer en índices de normalidad nuestro país. Pero, ¿qué recomendaciones estratégicas salen de estos diferentes escenarios para el gobierno? Esto es importante. En el escenario a corto plazo es vital incrementar la seguridad en zonas críticas, especialmente en los santuarios. Si no entramos, si no nos quedamos en los santuarios, no pasa nada. El crimen organizado va a seguir controlando esas zonas. Atacar el financiamiento de las bandas mediante el control del lavado de dinero.
todo el dinero del narcotráfico, pues, entra al sistema financiero nacional a un sinnúmero de negocios y no hay poder humano que realice un control eficiente. En esto también la banca tiene una responsabilidad importante, ¿ah? Es necesario, en el escenario a corto plazo, implementar programas de prevención social. La prevención es vital para evitar el reclutamiento y la penetración del crimen organizado y el fortalecimiento de la cooperación internacional para desarticular redes de narcotráfico. Esto es importante y creo que el presidente de la República está dando ya parte de esta solución. El escenario a largo plazo. Reformar profundamente el sistema de justicia. Si no hay una reforma del sistema de justicia, todos los esfuerzos serán nulos. Invertir en desarrollo social y económico. El principal motor para combatir al crimen organizado es cuando tengamos un pueblo, una sociedad con educación, con vivienda, con trabajo. Erradicar la corrupción política vinculada al narcotráfico. Esto va a ser difícil, porque cada político en este país cree que el llegar a ocupar una posición es llegar al banquete para poder robar de los recursos del Estado ecuatoriano. Pero estos son los escenarios que creo yo que el gobierno tiene que implementarlos. Pero veamos recomendaciones político-estratégicas rápidas para poder ver cómo debería manejarse el país desde otra dinámica. Primero, creo que es fundamental que el presidente de la República llame de manera permanente al COSEP, le declara en sesión permanente, porque la crisis de inseguridad que tiene el país, sumado a esto, la crisis económica, la crisis energética y un sinnúmero de crisis más, obliga a que este máximo organismo de seguridad y asesor del presidente de la República esté permanentemente dándole información y recomendándole, que no está activado al momento. Segundo, es importante fortalecer con dos fuerzas de tarea, una en la frontera norte y una en la frontera sur, para taponar el ingreso de droga desde los dos países. Militarización temporal de puertos para erradicar, pues, esas mafias que se encuentran ahí. Solo como referencia. En el país tenemos 6 escáneres operando, ¿no? 2 en Manta, fijos, y 4 en Pozorja. 2 fijos, 2 móviles. En Guayaquil no hay. No operan ahí. Es necesario lo que ha hecho ya el presidente de la República, reforzar no solo un bloque de búsqueda o este bloque de seguridad, sino que cada provincia debería tener un bloque de seguridad provincial para que realicen todo el esfuerzo ahí con las fuerzas de seguridad. Es necesario cambiar a presencia disuasiva permanente como una estrategia importante para generar desarrollo y generar, pues, confianza en la población. Acciones políticas estratégicas inmediatas. Cooperación internacional. El país no tiene los recursos, no tiene la tecnología, pero la cooperación internacional puede darse en ese sentido. ¿Para qué, señores? Para 4 cosas. Interdicción terrestre, interdicción marítima, interdicción fluvial, interdicción aérea. Si no tenemos este apoyo y no tenemos este tipo de interdicciones, pues el crimen organizado seguirá ganando la guerra. Es necesario y vital hacer una reingeniería total del sistema judicial, del Centro de Inteligencia Estratégica, del SNAE, de los centros carcelarios. Es importante y vital. A mediano plazo, el país necesita
un sistema de investigación criminal civil. Y me van a criticar por esto, pero es necesario, señores. La fuerza pública no puede ser juez ni parte de estos procesos de investigación. Hay que aprender de otros países. Las estructuras de investigación criminal están a cargo de organizaciones civiles, vinculadas algunas de ellas con miembros de la fuerza pública, indudablemente que sí. Pero esto hay que hacer. Ataque a las economías ilegales, reingeniería de la UAFE. Esto es vital e importante. Creación de un organismo reservado y operativo para la lucha contra la corrupción en la administración pública. Ahí es donde se da la mayor cantidad de actos de corrupción. Es necesario tener un organismo que supervise todos los contratos, que supervise todas las acciones de los diferentes funcionarios. Es importante, y con esto quiero nuevamente regresar a la segunda lámina, es vital para nuestro país reducir la inequidad y la pobreza. Esto es lo que nos causa el mayor daño y lo que facilita al crimen organizado. Es necesario crear políticas públicas que vayan verdaderamente a sacar a nuestro pueblo, dándole mejor educación, mejor salud, vivienda, trabajo, servicios básicos. Es la única forma en la cual podemos combatir frontalmente al crimen organizado. Algunos piensan que la mejor forma es incrementando el pie de fuerza. No es así, señores. El pie de fuerza va a traer mayor reacción, pero si es que el Estado cambia estas condiciones, es más difícil que el crimen organizado pueda tener una incidencia e influencia en la sociedad. Para ir terminando, no me quiero salir de los plazos que me establecieron. Como reflexión final, los próximos gobiernos tienen que comprender que no están enfrentando amenazas locales de delincuencia común. Aquí es el primer factor que genera un problema de conceptualización. Todos creen que la delincuencia, estamos atacando y estamos enfrentando a la delincuencia común. Estamos mal. Estamos combatiendo al crimen organizado, distinguidos amigos, con toda su capacidad por lo tanto, esta lucha no puede ser considerada un problema de seguridad ciudadana netamente. Es un ataque a la seguridad nacional. Es un ataque al Estado ecuatoriano, a la supervivencia del Estado. La lucha contra el crimen organizado y el terrorismo urbano no es solo del gobierno, es de toda la sociedad y de todas las organizaciones sociales, gremiales y empresariales. Difícil esto, porque ya estamos viendo lo que pasa en la Asamblea Nacional, pero algo que se necesita. Esta lucha es de largo aliento. En las mejores condiciones podrá durar varias décadas, 4 o 5 décadas, distinguidos amigos. Pero el país, creo yo, que tiene la capacidad para levantarse. Lo hemos demostrado desde mucho tiempo atrás. Terremotos, pandemias, golpes de Estado, un sinnúmero de cuestiones que ha pasado en nuestro país. Y estamos ahí. Y seguimos ahí. Creo que esas declaraciones que hizo un periodista de la cadena de Economist no se ajustan a nuestra realidad. Nuestro país todavía tiene la pujanza para salir adelante y demostrar a la comunidad internacional que los ecuatorianos tenemos la capacidad de transformar las cosas negativas en positivas. Muchísimas gracias, distinguidos amigos, por su gentil atención y quedo presto a sus preguntas. Muchas gracias. Muy agradecido, mi querido coronel Mario Pazmiño, como es de su conocimiento, queridos profesionales del área de la seguridad, todos estos temas, toda esta masterclass que abordó el coronel Pazmiño, con toda su idoneidad, con toda su sapiencia del caso, se profundizará, se involucrará más los temas de seguridad en la maestría de seguridad ciudadana
que estaría por comenzar en enero del 2025. Nuevamente, en nombre de nuestras principales autoridades, el doctor Gustavo Álvarez Gómez, la doctora Corona Gómez y la doctora PhD Gladys Proaño, se les agradece por asistir a este evento. Nuevamente, van a ser parte de la universidad más grande del país, con docentes de primera calidad, con docentes como el señor Coronel Mario Pazmiño. Una linda noche a todos, mi coronel. Se cuida mucho. Gracias, buena noche para todos.